En primer lugar, quiero agradecer la asistencia de todos ustedes. Quiero agradecerle a Edgardo por la invitación a este encuentro con hombres notables y mujeres notables. Y me gustaría dedicar esta charla a mi mamá y mi papá. ¿Están por ahí o no? ¿O no están? ¿Dónde están? ¿Están o no? No llegaron. Pero se lo quiero dedicar a mi papá especialmente y a mi mamá especialmente esta charla. Pues bien, comencemos. Ahí estamos. La transformación de la conciencia es nuestro tema. Desde el inicio del hombre, las disciplinas humanas le han ido poniendo barreras al espíritu humano que por naturaleza es infinito. La política, la religión sobre todo, la física, las matemáticas, la antropología han ido amoldando al espíritu humano y a la conciencia humana. Por lo tanto, se ha reducido en gran parte la infinitud del espíritu humano, debido a las mismas disciplinas que nos construyen. Entonces uno se pregunta, ¿hay hoy un verdadero proceso de transformación de la conciencia? Entonces nos tenemos que ir a la historia del universo. Nuestro universo tiene 13.600 millones de años y ha pasado por 4 grandes estados macroevolutivos. El primer estado se le llama físicamente el vacío. El Big Bang es una fluctuación cuántica, es decir, la materialización del universo a partir del vacío físico. La teoría del Big Bang es la explicación científica del origen del universo, como todos sabemos. Pero cuando los físicos hablan del vacío, a todos ustedes les da miedo. Hoy, el vacío existencial, entonces nos vamos a suicidar todos. Pero el problema es que los físicos tienen la gran dificultad de ponerle el nombre a las cosas que quieren representar y que descubren. Le ponen en el fondo el concepto de vacío al primer estado macroevolutivo del universo, es decir, al estado anterior al Big Bang, porque quieren representar la plenitud. Es decir, si yo entro a esta sala y la encuentro llena, no puedo hacer nada, pues, está llena. Pero si la encuentro vacía, tengo la potencialidad de hacer cualquier cosa. Ese es el sentido del vacío. Cuando los físicos hablan del vacío, desde mi punto de vista, es una energía infinita. ¿Ok? Es primera aclaración. Una energía tan infinita que todo sale de ahí, pero nadie la puede definir científicamente. El primer estado entonces es el vacío, la energía infinita, para algunos la energía divina. Pasa el universo, pasan 300.000 años y aparece el segundo estado macroevolutivo del universo, que es la materia, el átomo. El átomo nos constituye. Protones, neutrones, girando en torno a electrones, aparece la materia. Segundo estado macroevolutivo, y bueno, la materia comienza a evolucionar, a desarrollar estrellas, galaxias, mundos, y después de prácticamente 10.000 millones de años, en un planeta perdido, en una galaxia perdida dentro de las millones de galaxias que hay, aparece una macromolécula que nadie sabe cómo se le ocurre desarrollar una capa y aparece la primera célula. La célula es la señal de la aparición de la vida en el universo. Y esta vida comienza a evolucionar durante 3.500 millones de años y mágicamente en este mismo planeta donde estamos nosotros, hace 5.000 años, aparece una cosa que no estaba en la naturaleza que se llama la escritura.
Y la escritura es la señal de la aparición de la conciencia. Nadie sabe a ciencia cierta cómo surgió la conciencia y cómo surgió la escritura. Por lo tanto, hemos estado en un desarrollo de la conciencia durante los últimos 5.000 años, que es la historia. Por poner una cifra, no vamos a entrar en ciertos detalles porque en realidad hay conciencia anterior, pero la escritura marca la conciencia. Entonces el universo ha pasado en los 13.600 millones de años por 4 grandes estados macroevolutivos, saltos evolutivos. Y la pregunta es, bueno, después de estos 5.125 años desde que apareció la escritura y que hay conciencia, ¿estamos hoy día en un proceso de transformación de la conciencia? Y desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, nosotros estamos viviendo hoy el 5.º salto evolutivo en la historia del universo, que es el paso de la conciencia. La conciencia siempre es de algo material. Uno tiene conciencia de los objetos materiales. Pues ahora estamos pasando hacia un estado que se le llama la transformación de la conciencia, en el sentido que estamos pasando a una nueva era que es propiamente tal, lo que al menos desde mi punto de vista es una época de sabiduría. Un salto a la sabiduría. Y la cualidad de la sabiduría es que es espiritual. Por lo tanto, este paso o salto a la sabiduría espiritual es lo que estamos viviendo hoy día como generación, marcada particularmente por el 21 de diciembre del año 2012. La generación marcada que somos todos nosotros y que estamos pasando a una etapa espiritual. Es de esperar que nosotros, la generación que está acá, esté a la altura de lo que eso significa, a la altura de su tiempo, porque la sabiduría es el prerequisito del amor. Y el amor es el segundo paso que hay que ir construyendo en este nuevo mundo que está comenzando. El amor es prerequisito de la justicia. La justicia es prerequisito para poder contemplar la belleza. La belleza es prerequisito para contemplar el esplendor en el cual nosotros vivimos. Y el esplendor es prerequisito para entender bien lo que es la ciencia de la unidad o biunidad, que es el prerequisito para la inmortalidad. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sí, estamos en un proceso de transformación de la conciencia que es en realidad un salto evolutivo a escala cósmica. Y para dejarle el paso a mi querido amigo, simplemente decir algo muy relevante. Este universo de 13.600 millones de años somos cada uno de nosotros. Nosotros somos el universo mismo. Todo el universo tan lejano está contenido en nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Porque tenemos escritura? Sí, eso viene de hace 5.000 años. ¿Tenemos células? Sí, vienen de hace 3.600 millones de años. Tenemos átomos, ¿sí? Los átomos se formaron 300.000 años después del Big Bang. ¿Tenemos la energía divina? Sí. La energía divina que da origen a este universo está en nosotros mismos. ¿Dónde? En nuestro cerebro y en nuestro corazón. El comportamiento cerebral que tiene el ser humano es similar al comportamiento que tiene la materia en estado de plasma del origen del universo. Por lo tanto, parte de la transformación de la conciencia pasa por darnos cuenta quién realmente somos. Nosotros mismos somos el universo. ¿Por qué digo esto? Porque es importantísimo.
Porque el concepto de persona humana hoy día es pésimo. Cuando uno hace un hijo, lo va a inscribir y le bienvenido, ¿cuál es su carga? Todos somos cargas. Y cuando es una carga, ¿qué importa apretar un botón y que 3.000 personas se mueran de un bombazo? El hombre es un desecho hoy día para las concepciones que vienen desde Maquiavelo. Hay un pesimismo antropológico. La dignificación de la persona humana no existe en la realidad, sino que es un desecho. Es alguien desechable. Entonces, por eso que a nadie le importa que los niños, las imágenes que vimos recién, lo que ocurre en tantas partes del mundo, porque hay una concepción de la persona humana tremendamente negativa. Sin embargo, nosotros somos el universo. El universo está en cada uno de nosotros. Y eso es parte esencial, al menos de los aspectos para ir transformando la conciencia. Matías, adelante. Hola a todos. Bueno, gracias por haber venido, por sentarse en el suelo también. Y bueno, gracias a los organizadores por haberme invitado. Bueno, siguiendo este lineamiento, si estamos viendo una transformación de conciencia, habría que ir al origen de esas dos palabras. Personalmente defino conciencia como el darse cuenta quién soy y por qué existo. Aunque no creamos en nada, alguien ateo puede saber quién es y cuál es su propósito en la vida. Con eso ya es suficiente para ser consciente, porque ya implica de que estoy relacionándome con el medio desde otra perspectiva, no desde la inconsciencia de no saber por qué actúo, sino desde la conciencia de que sé cuál es mi acto aquí en este mundo en relación a los otros. Y transformación es poder trascender una forma, ¿sí? Y trascender una forma es el constante cambio, que es una norma esencial del universo que llamamos evolución. El universo constantemente evoluciona, por lo tanto, todo lo que existe en el universo se está transformando constantemente, de una forma libre. Libre porque sabe quién es y cuál es su propósito. Entonces, el universo desde el primer instante fue consciente. Fue consciente por el hecho de saber quién era y por qué estaba aquí. Pero para iniciar el camino de la transformación, necesita surgir algo interesante, que para muchos planetas es un problema, pero para otros es genial, que es la duda. La duda es cuando sale una interrogación que es no solo quién soy, sino quién puedo ser. Cuando me pregunto quién puedo ser, empiezo a fragmentarme a mí mismo y por lo tanto me empiezo a transformar, a ser libre de aquello que yo creo que soy, a liberarme a mí mismo. Esto en otros patrones lo llamamos transformación incondicional, es decir, me da igual en lo que me voy a transformar, lo importante es que me transforme, que me transforme, ¿sí? Que pase de una forma a otra. Esto en el universo se llama amor incondicional. Es decir, que todo lo que es amor se está transformando. Todo lo que no es amor le cuesta transformarse. Se va a transformar igual, pero le cuesta un poco más. Cuando no hay amor en un sistema, todo se empieza a estancar y empieza a haber conflictos, quejas, oposiciones. Cuando hay amor, empieza a transformarse naturalmente en el sentido evolutivo de la palabra. Pero cuando nos transformamos sin conciencia, es decir, solo desde la duda, nos transformamos desde la separación, desde creer que lo que yo voy a hacer va a afectar al otro, o negativamente o positivamente, y me pongo en esa sintonía de querer cambiar al otro. Cuando yo me quiero poner en la sintonía de cambiar al otro, porque no me gusta lo que está viviendo, no estoy amando muy incondicionalmente tampoco, ¿sí? Porque estoy presionando al otro a evolucionar.
a no ser que el otro esté pidiendo la evolución y yo colabore con esa evolución, que eso es diferente. Me vuelvo consciente entonces cuando me doy cuenta de quién soy, por qué estoy aquí, y cuando permito a los demás transformarse libremente y que lo que yo hago sea un servicio, no un empujón. ¿Sí? A partir de ese momento empiezo a ser consciente en mi realidad. El universo fue consciente al principio cuando dijo yo soy, que eso lo habrán escuchado alguna vez. ¿Sí? Yo soy. Y esa es plena conciencia, yo soy. El problema es que cuando nos empezamos a fragmentar, cuando dijimos ¿y ahora quién puedo ser?, nos empezamos a transformar y nos transformamos de tantas formas que ya no nos recordamos como quienes realmente somos y creamos un montón de yo soy, que le llamamos también ego sum, que es ego, ¿sí? Y a partir de ese momento empezamos a crear muchísimas otras perspectivas que distorsionan la conciencia de quién realmente soy. Pero todo está genial, todo está perfecto. La transformación de la conciencia desde mi punto de vista está pasando constantemente, porque siempre hay un cambio en el cual buscamos algo mejor, siempre buscamos algo mejor, trascender la existencia actual acorde a algo que yo siento o creo que es mejor. Incluso las personas que hacen cosas malas creen que haciendo algo están cambiando para bien. Por lo tanto, el universo siempre intenta ser evolutivo, no involutivo. Por lo tanto, incluso en los tiempos más oscuros de nuestro planeta Tierra, hemos estado transformando nuestra conciencia. Porque hemos estado en la transformación constante. Hoy en día somos lo que somos porque nos hemos transformado incluso desde la más oscura oscuridad. Por lo tanto, para el universo todo está perfecto. Es genial. Esos dos conceptos, entonces, hoy en día, son muy interesantes porque se están renombrando cada vez más que antes, por el hecho de que estamos de a poco, cada uno de nosotros, empezando a recordar quién realmente somos. Y no quiénes somos aquí, sino quiénes somos en realidad. Que somos parte de una totalidad, que somos parte de lo mismo, del uno. Y que nos tenemos que transformar inminentemente porque la evolución nos lo pide, no porque a alguien se le ocurrió cambiar. ¿Sí? ¿Y cuál es la clave ahí de que el planeta o la humanidad quiere cambiar? Porque hoy no importa de lo que se hable, siempre hay una queja. ¿Sí? Siempre hay algo que quejarse. Hoy la economía está mal, la política está mal, la educación está mal, los países están mal, las fronteras están mal. Todo nos incomoda de alguna forma. Y ya no estamos tan conformes con absolutamente nada. Eso es un síntoma de que hay una necesidad de cambio, de evolución, más allá de que sea consciente o no. Pero lo que sí se destaca en este nuevo tiempo es que hay cada vez más personas conscientes, de que se empezaron a dar cuenta de por qué realmente hay que cambiar, y que la única forma de cambiar es a través del amor incondicional. Ahora, esto es teoría, porque si yo les pregunto ahora si están cambiando incondicionalmente, no sé quién puede levantar la mano, no los voy a poner en un aprieto. ¿Por qué? Porque fíjense que muchos de los que están aquí sentados seguramente vinieron a la Tierra como trabajadores de la luz, ¿sí? Lo cual implica que son comunistas, seguro. Son trabajadores de la luz, socialistas, seguro, del universo, o guerreros de la luz, ¿sí? Que vienen luchando y de repente les hablan de amor incondicional. ¿Sí? Y tienen que amar a los Illuminati, amar a los reptilianos y toda esa gente que uno no quiere, pero que de repente dicen, pero son parte de nosotros, ¿no? Y entonces, el camino hacia la conciencia ahora, en reconocer que yo soy, empieza a ser fundamental en poder reconocer que todas las cosas que existen soy yo. Y ese cambio que empieza a haber ahora en muchas personas que se están dando cuenta de esto, ¿sí? A lo mejor empieza por acá, todavía no por acá, pero ya va a llegar. Cuando me doy cuenta, sí tengo que amar incondicionalmente, pero aquí mal me cae ese, ¿no? O sea, entonces todavía hay como una distorsión, básicamente porque no logramos decir yo soy, que es la verdad, la palabra que conecta, ¿sí? Uno con el otro. Cuando empecemos a decir la verdad, vamos a poder empezar a resonar corazón con mente, ¿sí? Y entre estas dos se forma la conciencia.
La conciencia es cuando estos dos están conectados, no cuando está aquí en la teoría. Entonces, esta transformación de la conciencia que estamos viviendo hoy, que viene en realidad desde hace millones de años procesándose, ¿sí? Pero hace millones de años que estamos transformando la conciencia conscientemente, entonces en algún momento hay que descansar, ¿no? ¿Y cuándo descansamos? Cuando nos vamos a dormir, ¿sí? Bueno, hace 12.000 años nos fuimos a dormir, estamos despertando ahora. Entonces, 12.000 años que estamos durmiendo porque teníamos que descansar de ser tan conscientes, ¿no? ¿Se divirtieron siendo inconscientes? Algunos se divirtió seguro, sí. Ser inconsciente es muy divertido porque uno no se adjudica los errores, ¿no? Entonces, está todo perfecto. Entonces uno dice, oh, la guerra la están creando otro, pero en realidad estás creando tú yendo al supermercado a comprar lo que producen para que haya una guerra. Pero bueno, no importa. Detalle. Después no van más al supermercado. Pero esta relación del todo la estamos empezando a hacer ahora, ¿sí? De que todo es parte de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a despertar. Y en ese volver a despertar nos estamos dando cuenta de quiénes somos otra vez. Y este proceso va a llevar su tiempo, unos 200 años, en realmente darnos cuenta quiénes somos como humanidad y cuál es nuestro propósito como humanidad. Pero lo importante no es vivir el despertar de conciencia pleno, sino reconocer que aquí y ahora son ustedes los primeros que están abriendo un ojo, ¿sí? Y se están esforzando por ir a abrir la ventana para que entre la luz. Eso ya es suficiente, ¿sí? Para el universo, nuestra labor, que es conectarnos aquí y ahora, ya es abrir un poco el ojo, ¿sí? Y con eso ya estamos dando el paso a los próximos 200 años para recordar quiénes somos. Mientras tanto todavía podemos cerrarlo un poquito, así que diviértanse. Pero cuando seamos conscientes vamos a tener que buscar la plenitud, y cuando lleguemos al proceso de la plenitud ya no vamos a poder ser tan inconscientes. Entonces disfruten ahora. Después la van a pasar mejor, creo. Vamos a ver. Pero entonces, para mí, transformación de la conciencia es algo constante que está pasando todo el tiempo, incluso aunque seamos inconscientes, ¿sí? Por eso, ahora en esta nueva transformación de la conciencia, en lugar de decir qué dormidos estábamos, digamos qué bonito sueño y qué fea pesadilla, pero qué bien que descansé, ¿sí? Pensémoslo desde ese lugar. Conscientemente tenemos que pensar lo bonito que fue descansar 12.000 años los ojos, ¿sí? Ahora otra vez hacia la luz, porque vamos a transformar nuestra realidad como parte de la tierra. Pero bueno, no me quiero adelantar a más cosas, por si acaso. Así. Eso. Bien. Hay otra pregunta que nos convoca también hoy día, Matías, ¿no verdad? ¿Cuáles son las principales transformaciones que se están produciendo y que se producirán? Porque estamos de acuerdo que estamos viviendo un cambio, un salto evolutivo, una transformación. Por lo tanto, tenemos que hablar de algunas dimensiones globales de esta transformación. Después de investigar el universo durante mucho tiempo, me di cuenta que nosotros quizá uno de los principales señales globales de nuestro tiempo es que está ocurriendo una gran síntesis. Esta síntesis, de mi punto de vista, va a ser la principal corriente de pensamiento para el futuro. Esta síntesis consiste en un encuentro que nadie se lo esperó entre la física de Occidente, que es el principal legado científico que ha logrado esta cultura occidental, la cultura occidental, el encuentro de este aspecto físico de Occidente
con la metafísica del Oriente, con la filosofía budista, vedista y otras tantas. Cuando uno estudia el origen del universo desde el punto de vista científico, se da cuenta que tiene 13.600 millones de años, que en el principio había un estado que se llamaba el vacío, que las escalas son gigantescas, que el principio del universo que veíamos recién es muy posible que haya sido el final de otro. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿existe alguna filosofía o alguna religión consistente con estos conceptos de la física de Occidente? Uno las encuentra precisamente en la matriz de Krishna, que es la matriz Veda, y en sus reformas como son las reformas de Buda, entre otras tantas, no son las únicas. Por lo tanto, a este proceso quizá global, lo primero es darnos cuenta de este encuentro. Un encuentro que abre un nuevo paradigma y que nos sitúa en una contemplación global, porque hoy en día, así como Occidente, este Occidente materialista, ateo por antonomasia, de falsas espiritualidades por doquier, de religiones idolátricas, de conceptos divinos que hasta Maradona para algunos es Dios, pues. Conceptos divinos, bueno, cada uno tendrá el concepto divino que estime conveniente, pero estamos viviendo en un occidente de una tremenda crisis espiritual, valórica, religiosa, moral, de dimensiones que yo prefiero ni siquiera ver, pero las tengo que ver y las tengo que hablar cuando me piden que las hable. Pues bien, este occidente despojado de su naturaleza espiritual está buscando en el lejano oriente el contenido espiritual que ya no lo encuentra acá. Entonces estamos buscando en el oriente eso. Mientras tanto, el oriente, India, China, que ha tenido durante muchísimos milenios un desarrollo espiritual, está buscando el desarrollo material de Occidente. Un encuentro. ¿Okay? No significa que nos vamos a poner todas unas túnicas tampoco. Simplemente yo constato ese encuentro porque es un encuentro científico entre la más alta disciplina de Occidente y que ha dejado los grandes avances como es la física, y la más alta disciplina del Oriente, que es la filosofía. Un encuentro. El segundo aspecto global tiene que ver especialmente con esta fotografía. El mundo está en un apocalipsis climático. El mundo está viviendo una sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra. Los que estamos acá, teléfono. ¿De qué estábamos hablando? Ya me perdí. ¿De qué estábamos hablando? Ah, el apocalipsis. Ya. Pues bien, estamos viviendo una sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra. Aunque a la política no le guste que uno diga esto. Pero no de la vida en masa de la especie humana, porque la especie humana lo único que ha hecho durante 5.000 años y antes también fue multiplicarse nomás, pues. Así que nos vamos a seguir multiplicando, sino lo que se están extinguiendo son los animales. Todos los grandes animales están en peligro de extinción. Por lo tanto, frente a este escenario,
un escenario que ha sido impuesto sobre todo por los grandes poderes del hemisferio norte, por las grandes culturas que han dominado la tierra durante siglos. Todo ese mundo que nosotros hemos replicado acá, de alguna forma, nos tiene que llevar a la segunda gran señal global de los nuevos tiempos, que es que ese continente que está ahí es el futuro. Nosotros somos, según no solamente los mayas y la octava profecía de los mayas, sino que recuerdo una vez que estaba en la India y quería ir a comprar unas piedras preciosas que son baratas allá. Entonces me bajé de una micro en la mitad de la selva y comencé a caminar perdido durante 10 kilómetros y me agarró el monzón. El monzón es una lluvia que estaba hasta acá con la mochila, me estaba prácticamente ahogando y de repente me extienden la mano y me dicen, ven, sube hasta Lomita, digamos. Y eran unos anacoretas. Siempre recuerdo ese pasaje. Y bueno, me salvaron del monzón, no compré piedras preciosas. Y me preguntaron, ¿de dónde eres? Y yo le dije, de Chile, pues. Ah, de Chile, me dijeron. Bien, nosotros aquí en la India, estos anacoretas sabios, me dijeron, se me olvidó. Teléfono allá. Me dijeron, nosotros estamos esperando que Sudamérica levante la voz y traiga orden al mundo. Un mundo en caos y en desorden. Por lo tanto, cuando uno ve esto, cuando uno se da cuenta que la energía Kundalini se ha transportado hacia acá, cuando uno recuerda la octava profecía de los mayas, que dice que desde el sur, donde está la cabeza de la serpiente que representa la cordillera de los Andes, comienza la nueva era que finalizó el 21 de diciembre. Para mí es esto. Para mí nosotros somos el futuro. Pero los que estamos acá, guerreros de la luz, somos una minoría que le interesan estos temas. Por lo tanto, hay una responsabilidad verdaderamente relevante, porque la escoba que han dejado en el hemisferio norte, nosotros estamos llamados a ordenarla. ¿Y con qué la vamos a ordenar? Con la palabra, pues. No con las armas, porque a la guerra que la difunden por allá, la única forma de ganarle es con la paz. A la oscuridad hay que ganarle con la luz. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. Y es tan importante esta responsabilidad porque cuando uno ve lo que está ocurriendo a nivel político en nuestros países, nosotros estamos viviendo no en una democracia. Despierten pues, ¿quieren despertar? Estamos viviendo en una demagogia. Lo que hay aquí no es más que una oligarquía. Pero todos van a ir a votar y a elegir de nuevo todo esto y a validar el sistema, que es un sistema que se ha alejado completamente de los verdaderos problemas, intereses del pueblo, de la ciudadanía, del medio ambiente.
Entonces los desafíos son importantes. Por eso digo, ojalá estemos a la altura de nuestra generación. Todo el bien que ustedes pueden hacer promoviendo un cambio social. Bueno, el cambio social tiene que ser en algún momento sociopolítico. Y ahí está el miedo de ustedes mismos. Porque muchos espirituales, muchos guerreros, digamos, guerreros de la luz, prefieren transformar y no ir más allá. No asumir el rol político que se tiene. Entonces valían el sistema y no se dan cuenta que hay que repensarlo completamente, porque la vida y esta transformación está en peligro. Nosotros, después del 2012, tienen que pasar 4 años para que se ancle la luz. Y llevamos 3 años. Todavía no se ancla la luz. Y hay personas que no quieren que se ancle, pues. Y que no tienen la más mínima intención de que se ancle la sabiduría en la tierra. El tercer aspecto fundamental de transformación en esta dimensión global tiene que ver también con esta fotografía, que es, somos la primera generación que tenemos conciencia que estamos viviendo verdaderamente en una cultura mundial. Primera vez que nos damos cuenta en los 5.000 años de historia. Antes de esta generación, las civilizaciones anteriores ni una tuvo una visión completa de toda la tierra como la tenemos hoy. Entonces estamos en el nacimiento también de una cultura mundial. Tercer aspecto fundamental. Ahora, la cultura mundial es eso. Es el respeto por las distintas culturas que hay en la tierra. Aprender a respetar lo que son los musulmanes. Aprender a respetar lo que son los judíos. Aprender a respetar lo que son los hindúes. Aprender y sacar lo bueno de China, de Europa, para construir por primera vez en Sudamérica una cultura sudamericana original y auténtica, porque aquí no hay nada auténtico y no ha habido nada auténtico en los 500 años que hay acá y 200 años de independencia. Aquí no ha habido una religión auténtica. El catolicismo viene de Europa y le puso encima de todas las templos originarios, la iglesia se construyeron encima y se borró la memoria. Ahora está renaciendo. Entonces tenemos que integrar para poder construir una religión también, una cultura auténtica y original. Y todos copian. Qué rico es copiar. La forma como vemos la historia, la copiamos de Europa. La economía, de Estados Unidos. El Transantiago, pero copiado de afuera. Y mientras copiamos eso, aquí se nos mantiene históricamente con mala educación, en condiciones bastante precarias en muchos aspectos. Ahora, entonces tenemos este aspecto de la cultura mundial. Pero así como la cultura mundial respeta la idiosincrasia de las diferentes culturas para enriquecer y crear algo original y auténtico acá, hay personas que no quieren una cultura mundial. Hay personas que quieren una dictadura mundial. Y eso es que les quede claro. Una dictadura mundial con un gobierno mundial
secundado por una oligarquía. Y eso ya está a punto de que se cumpla. Y quizás se cumpla pronto ahora el 28 de septiembre en la cuarta luna roja. Ojalá que no. Pero también es posible. Ahora, la oligarquía en Estados Unidos y en los países que somos nosotros, quieren un nuevo orden mundial. Eso salió en el grupo de los 77, todas las naciones se juntaron, todos los gobiernos se juntaron, queremos un nuevo orden mundial. Así que les quede claro que mientras el concepto correcto es cultura mundial, grandes poderes de la tierra quieren una dictadura mundial y un gobierno mundial. Después me van a... Pero tengo que decir las cosas. Por lo tanto, dentro de este escenario de nacimiento, de despertar, donde hay una cultura mundial en ciernes, también hay fuerzas que no quieren eso. Estamos viviendo un apocalipsis climático. Estamos viviendo... Nunca antes se había sistematizado tanto la maldad sobre la tierra. Sistematizado. Nunca antes también el hombre había valido tan poco. Porque en los tiempos de plena oscuridad, marcados por el calendario maya y otros calendarios como el Kali Yuga, estos son los tiempos, al menos el 21 de diciembre del año 2012 marcó el dominio pleno de la oscuridad en la tierra y al mismo tiempo el nacer de pequeñas semillas espirituales que son las que están acá y en otras partes también. Pero no creamos y no pensemos que la cosa es fácil, porque realmente hay personas que ni lo quieren. A nosotros no nos quieren, nos dicen que estamos todos locos. Somos del New Age. Sin embargo, somos las semillas que están naciendo. Llevamos 3 años apenas de una etapa que tiene que durar 1000 años. Por lo tanto, creo que es importante señalar esto en esta pregunta y dar esta respuesta en la dimensión global de esta transformación. Encuentro entre Oriente y Occidente. Cultura mundial, no dictadura mundial. Y por cierto, Sudamérica, somos la única esperanza que hay para poder equilibrar y traer orden al mundo. La única que hay. Matías. ¿Cuál es la pregunta? Te la repito. ¿Cuáles son las principales transformaciones que se están produciendo y que se producirán? Ya. Bueno, sí, es como decías al final, es un poco complicado entender todavía la esquizofrenia consciente que estamos viviendo. Todavía no se conoce. Bueno, lo que... Desde mi punto de vista histórico, nosotros hoy estamos en un reflejo histórico de una civilización que fue hace unos 12 a 15.000 años atrás. Todo el mundo la conoce como Atlántida. Y muchos seguramente habrán vivido por ahí, por eso están acá ahora. Esta civilización fue una de las primeras que intentó, en cierta forma, hacer que el planeta entero llegase a un nivel de conciencia y estuviese a la altura de sus hermanos mayores o padres y madres celestiales que eran
parte de la Confederación o grupos de estelares más, entre comillas, evolucionados que nosotros, es decir, tuvieron experiencias más aceleradas, por decirlo así, o con otros tiempos. Entonces, esa civilización tenía como objetivo unir todos los potenciales de esas otras especies y crear una civilización y un potencial tan alto que pudiera así llegar en el menor tiempo posible a formar parte de esa hermandad cósmica de la que somos hijos. El problema fue que se adelantaron demasiado. Lo quisieron hacer muy rápido y muchas personas no estaban preparadas todavía para entender el propósito de la humanidad. Muchos ni siquiera terminaban de ser humanos del todo. Entonces querían saber qué era ser humanos. Y para ser humanos teníamos que descubrirnos en diferentes perspectivas y poco a poco. Para descubrir esto teníamos que pasar primero por todos los continentes, reconocer cada parte de la Tierra, reconocer lo que era estar desconectado, lo que es estar conectado, lo que es sentir emociones, lo que es sentir raciocinio, descubrir la religión, descubrir la ciencia y un montón de cosas que nuestros hermanos ya pasaron por eso, pero nosotros no habíamos pasado. Pero por la prisa de querer lograr estar en un nivel superior hace 15.000 años, muchos pueblos se pusieron en contra y empezaron a aclamar lo que llamamos ahora, como decía Cristian, una cultura global en el cual pudiéramos estar todos consciente y plenamente colaborando en el desarrollo de la conciencia. Pero los que quieren tener prisa en hacer algo, no les gusta el paso lento de los otros pueblos, ¿sí? Entonces empezaron a tratar de decir, bueno, sean libres, pero mejor si lo hacen así, ¿no? Y entonces, si lo hacen de esta forma, vamos a llegar más rápido. Y había algunos que decían, es que no queremos ir más rápido, estamos bien, ¿sí? Pasa que si ustedes no van rápido, no vamos todos juntos, ¿no? Y ya vamos a llegar, ¿no? Algunos pueblos decían, ya vamos a llegar, tranquilos. Pero este pueblo dijo, no, esto se me está yendo de las manos, hay gente que se está yendo para cualquier lado, vamos a tratar de ordenar esto. Y para iluminar el sistema y ponerle orden al sistema, crearon un sistema tan perfecto que lo que hizo fue controlarlos a todos, ¿sí? Al controlarlos a todos, todos se dieron cuenta de que estaban siendo reprimidos en la experimentación de la conciencia. Entonces hubo guerras, conflictos que terminaron por destruir el sistema Atlante y terminaron por hacer desaparecer esta civilización hace 15.000 años aproximadamente. ¿Por qué desapareció esta civilización? Básicamente porque quiso ir más rápido. Y por algo esencial. Querían formar parte de algo mucho mayor a lo que no estaban preparados y a la vez tenían miedo de perderse en el camino. Como estamos en un espejo existencial, entre 15 a 12.000 años después, volvemos a vivir el reflejo Atlante, en que un imperio intenta controlarnos a todos para que lo hagamos de la mejor manera posible y que el mundo esté en equilibrio y podamos llegar más rápido a donde ellos quieren llegar, pero que no es donde todos queremos ir. Entonces no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pasa con el sistema actual? El sistema actual, me refiero a los últimos 2.000 años, ¿sí? Que el resultado es esto. Los últimos 2.000 años ha ido preparando a la humanidad para poder tener un sistema capaz de ayudarnos a nosotros a ser el mejor sistema jamás creado. Lo que se olvidaron es que todos somos diferentes y que este sistema no estaba capacitado para los que eran diferentes. Estaba capacitado para que todos vayamos al mismo paso, en la misma sintonía. Para esto se creó la religión, ¿sí? Cuando aparece la religión es una forma de decir, es por acá, orden. La religión se mete en la política, para que la política diga, es por acá, orden, ¿sí? Y de repente crearon un sistema perfecto, que es este que tenemos hoy, pero que ya no es perfecto porque empezamos a darnos cuenta de a dónde queríamos ir realmente. Entonces ya deja de ser perfecto. ¿Y qué sucede? Empezamos todos a despertar y a decir, no, pero yo no quería esto, queríamos hacer otra cosa. Y como queríamos hacer otra cosa, de repente esta gente que está controlando todo tiene miedo de perder el control. Básicamente
no creo yo que porque no quieran que evolucionemos, sino porque tienen miedo de que evolucionemos para el lado que ellos no querían. ¿Sí? Básicamente es eso. Perder el control es el mayor miedo que tiene cualquier humano. Lo tiene el grupo bla 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 en Estados Unidos, ¿sí? Así como ustedes en su casa. Es exactamente igual. ¿Cómo se sienten ustedes cuando sus hijos le dicen, no voy a hacer esto, ¡pah! Y cierra la puerta? Piénsenlo. Bueno, así a escala internacional, a escala mundial, ¿no? Tienen que crear una crisis económica para que el hijo sienta que no tiene dinero y no se puede escapar de la casa, básicamente. Entonces, crisis económica. Bueno, préstamo a Estados Unidos, préstamo al Banco Internacional, que es el papá, ¿no? Que dice, bueno, ahora te doy esto, pero me tienes que volver con interés. Entonces, lo que sucede ahí es en realidad el miedo del padre a perder el control sobre el hijo, ¿sí? O de la madre, que es lo más normal. Ese no se termina hasta la muerte, pero eso es otro tema biológico. Entonces, durante esta transición, yo creo que lo que estamos viendo es cómo las caretas de ese sistema empiezan a caer muy fácilmente, ¿sí? Es decir, empezamos a ver las debilidades de nuestros padres y madres cívicos, ¿sí? Que es lo mismo que pasó hace 12.000 años con los pueblos que vieron los problemas de Atlántida, ¿sí? Los pueblos del Nilo, los pueblos de Mesopotamia, los pueblos del Caribe, los pueblos de la India, de China, de Antártida, empezaron a notar de que Atlántida estaba fallando un poquito en lo que querían hacer. Entonces, tomaron la decisión de unirse, en cierta forma, en contra del poder atlante, pero para crear un nuevo mundo. Y este nuevo mundo, si se fijan, está en la latitud 33 del hemisferio norte, ¿sí? Latitud 33, norte de México, norte de Egipto, ¿sí? Todo, centro de China, Mesopotamia, todos esos países que se fueron fundando tras la caída de Atlántida están alrededor del hemisferio, del paralelo 33. En este nuevo tiempo, el paralelo 33 es también el que va a dar ese paso a la transformación. Pero en el paralelo norte de 33 hay muchos países y no se entendían mucho. En el paralelo sur somos 5, nada más. Nos podemos poner de acuerdo muy fácil. Justamente acá, Chile, Argentina, Uruguay, Sudáfrica y Australia. Punto, se terminó. Son 5 países por donde pasan la latitud 33. Y por lo tanto, son 5 países capaces de generar un nuevo sistema. Vamos a ver si Australia, porque son de la corona inglesa, entonces. Y África, Sudáfrica también, entonces somos los únicos que estamos un poco aparte de eso. Pero, sin embargo, quedan 3. Entonces vamos a ver cómo va con los otros. Pero sin embargo está en la latitud 33 de la misma forma que fue en la Atlántida, pero en su reflejo. 12.000 años atrás, ahora 12.000 años en el otro 33. Y por lo tanto nuestra responsabilidad es mayor hoy, en este tiempo, porque somos los países de la latitud 33 que, así como en su momento Egipto, México, China, Mesopotamia, tuvieron la responsabilidad de liderar un nuevo mundo, nosotros lo tenemos ahora, en los próximos 12.000 años. Así que vayan construyendo pirámides. Porque hay que ir preparando. Tenemos tiempo igual, pero... entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a notar que uno de los primeros desajustes que tenemos que notar es el cambio climático, ¿sí? Cambio de polo norte a polo sur. Esto es algo que nosotros lo estamos acelerando por nuestra inconsciencia, pero que es un proceso natural que la Tierra necesita para poder cambiar su propia conciencia, ¿sí? Es como un niño cuando tiene fiebre. Un niño cuando tiene fiebre no está enfermo, está mejorando su sistema inmunológico, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que la Tierra tiene fiebre, que es calentamiento global, porque tiene un virus, que somos nosotros, ¿sí? Entonces, cuanto más sube la temperatura, más mueren los virus. ¿Sí? Más o menos funciona así. Bueno, para que se sientan identificados. Ahora, hay virus que son necesarios, ¿sí? Porque sin ciertos virus o sin ciertas bacterias, el cuerpo no puede funcionar. Ahí estamos también algunos de nosotros. Somos un virus necesario, digamos. Entonces,
dentro de este proceso de cambio general de clima, una de las primeras cosas que tenemos que ver, como decían recién, es la gran fiebre que tiene Sudamérica hoy, que es la Kundalini, que básicamente es el reflejo de nuestras políticas nacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder llegar al orden necesitamos vivir el caos. Es inevitable. Tenemos 200 años, no es nada. Podríamos tener otros 500 más si queremos. Vamos a probar que no, pero todas las realidades que vivimos hoy como Sudamérica son una preparación para poder trascender los conflictos que el mundo tardó milenios en entender. Nosotros en 200 años más o menos lo estamos tratando. Entonces, en estos 200 años nos estamos preparando para un futuro diferente, para la trascendencia de la nueva Atlántida, que está en el hemisferio norte. Pero Atlántida nos dejó muchas cosas buenas, ¿sí? Una de las cosas que el norte nos ofreció para que hoy podamos estar en contacto en los años 80, para todos los que empezamos a nacer en los 80, que estábamos acostumbrados a la red magnética planetaria, nos dieron internet, ¿sí? Fundamental. Son los registros akáshicos universales, acá, palpable. Entonces, es la mejor manera de poder estar todos conectados. Hoy llegaron aquí por eso, básicamente. Entonces, honrar a los sistemas anteriores porque nos dieron herramientas para crear sistemas posteriores. Perfecto. Y por otro lado, algo que la latitud 33 también nos está ofreciendo, y que no me lo esperaba de esa manera, es que para poder trascender los últimos 2000 años de historia que crearon este sistema, teníamos que trascender el mismo sistema, pero para trascender el mismo sistema teníamos que desde el interior del sistema transformarlo. ¿Y cómo se hace eso? Obviamente no se hace luchando. Se puede también, pero cuesta. ¿Cómo se hace? Con amor incondicional. ¿Y cómo se ama incondicionalmente? Se va y se le da un abrazo al sistema. Entonces, fíjense que lo que sucedió, nosotros el 21 de diciembre de 2012, para el que no sabe, logramos estar 6 personas en la península antártica. Y casi nos estrellamos, el avión casi se estrella, pero eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque gracias a que el avión se rompió cuando estaba tratando de despegar, nos pudimos quedar un día más. Y en ese día más descubrimos, que seguramente muchos conocen porque está dentro de la Antártida chilena, aunque dicen que es Argentina, pero bueno. Doy fe de que es chilena. Es de todos en realidad. Es del Reino Unido. Entonces, ese lugar donde estamos es donde está la única iglesia de Antártida, ¿no? Y esa única iglesia es muy, muy importante porque es el único lugar donde se ancla en el continente una conciencia que es global. Y ahí fue en esa iglesia donde recibimos el mensaje de que Roma es la base de todo el sistema que tenemos hoy. Y que si Roma no cambia el sistema. Pero para cambiar el sistema en algo amoroso, teníamos que dar vuelta a Roma. Y Roma, dado vuelta, es amor. Era muy fácil, ¿sí? Entonces, es como que el latín nos lo dio así servido, como diciendo, denlo vuelta y ya está. Entonces, había que darlo vuelta. ¿Pero cómo se da vuelta? Eso, bueno, girando una llave. Y la llave que está en Roma es el Vaticano. Que Bernini la construyó con forma de Vaticano. De llave. La llave de San Pedro. Entonces, esa llave, al girar, se da vuelta a Roma en amor. Y dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, de repente el universo nos ganó de mano y puso un papa argentino, ¿sí? De la latitud 33. Bueno, yo creo que a partir de ese momento empezó un gran cambio. Yo no soy cristiano ni católico, por más que lo apoyo en cierta forma. No pertenezco a esa religión, pero sí, Roma es el imperio que moldeó lo que hoy somos. Hoy todavía tenemos el derecho romano, ¿sí? O sea, hoy seguimos siendo Roma. Y desde hace más de 500 años nuestros países y repúblicas están moldeadas acorde al Vaticano. Entonces, si el Vaticano y Roma transforman su ser, también cambian toda la historia, ¿sí? Sanar nuestra historia es como hacer una constelación familiar.
Bueno, la historia es larga, pero fuimos también, pudimos hacer eso en el Vaticano, etcétera. Larga, otra historia. Pero sin embargo, lo que yo creo que una muestra inicial de un cambio tenemos que ir viendo en retrospectiva. Es decir, lo primero que tiene que cambiar es lo más viejo que nos moldeó, ¿sí? No podemos empezar a cambiar la revolución industrial porque lo primero que nos moldeó fue la colonización. Entonces hay que ir a la colonización, al imperialismo. Y eso empezó hace más de 500 años, con la Inquisición. Entonces hay que ir a la Inquisición y empezar a sanar desde ese lugar. Y yo creo que no sé si ven las noticias o lo que sea, pero el Papa está como dando vuelta un poquito la llave, ¿sí? O sea, está dando vuelta a cualquier cosa. Ya, yo cuando vi que entró un Papa argentino dije, ya está, llegó la crisis al Vaticano, se terminó. Pero es algo interesante porque muchas de las cosas que está haciendo es dar vuelta justamente, y cuando estuvo en América pidió perdón por la Inquisición a todos los pueblos nativos. Es un símbolo. Uno dirá, sí, eso no cambia nada, pero es la palabra. La palabra es la frecuencia que cambia una energía que da lugar a una forma diferente. ¿Sí? Sagrada Trinidad. Entonces, empieza por la palabra, perdón, los honro, los amo, dijeron desde allá, cosa que nunca habían dicho, ¿no? Entonces ya empieza a transformarse una energía que nos empieza a liberar a los pueblos latinoamericanos para que podamos empezar a pensar diferente, a ser libres y crear una nueva forma. Que eso es lo que viene en el futuro. Pero claro, ¿qué futuro? Porque en los próximos 200 años, en los próximos 100 años, se nos van a ir juntando todos los últimos 500, 600 años. Desde la revolución, desde la Inquisición, pero después revolución artística también, ¿sí? O sea, el Renacimiento, la Revolución Francesa, nuevas repúblicas y formas de pensar, nuevos sistemas sociales, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de ver la familia, revolución industrial, tecnología diferente, iluminismo otra vez, ¿sí? Y de repente vamos a tener un reflejo sanado de la historia dentro de unos 200 años. Si quieren volver a nacer y verlo, los invito. Pero, no, lo vamos a ir viendo en este tiempo. Pero lo que estamos viendo ahora para mí, en estos cambios sociales, ¿sí? Por ejemplo, Europa. Europa, no sé si lo notaron muy sutilmente, que lo que está pasando hoy con Europa es un símil a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Porque frecuencialmente el reflejo sigue siendo el mismo. Alemania es el que controla. ¿Se dieron cuenta? ¿No? Alemania es la que controla el dinero, Alemania es el que controla esto. Sigue siendo Alemania desde los años 30. ¿Sí? Siempre sigue siendo Alemania. Y está bien porque es el útero de Europa. O sea, más o menos tiene una idea de cómo gestar cosas, ¿no? Pero sin embargo, no está pensando Europa, que la cabeza está en España. Están tomando cerveza. Entonces, claro, y los pies para la firmeza sobre la que se pisa Europa es Grecia. Ya está, listo, con eso se entendió. Entonces, lo que significa todo esto es que Europa en cierta forma está volviendo a recaer otra vez en su propio sistema porque siempre surge de la misma tierra. Tiene que surgir desde otro lugar para que surja algo diferente. Entonces, todos esos sistemas que empiezan a mostrarnos sutilmente que la historia se repite, lo que nos va dando a los que estamos más conscientes es una guía, una claridad de que este es un gran tiempo de reflejos, como lo llamaban los mayas, el periodo de los espejos, ¿sí? En el cual nos empezamos a ver a nosotros mismos una y otra vez para poder sanar las situaciones. Y sanar las situaciones significa no repetirlas. Por eso, en el futuro, claramente Sudamérica va a tener un rol fundamental. Pero más allá de por la gente que vive en Sudamérica, es por la posición geográfica de Sudamérica, ¿sí? Sudamérica es el reflejo de Asia y por lo tanto cuando la sabiduría del Tíbet desciende, se activa en Bolivia. Y cuando eso pasa, todos los Andes se activan. Y cuando se empiezan a activar, hay que acomodar la columna, que es Chile. Y por eso terremoto, 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 terremoto. ¿Sí? Así que cuando sienten un terremoto, bailen.
se está arreglando la tierra para poder gestar algo nuevo, ¿sí? Y es aquí donde se reafirma esa energía para poder gestarse realmente y estar firmes en el nuevo tiempo que está por nacer. Pero, como digo, todo lo que se ve hoy como negativo, observen que es la sanación para que se transforme en positivo, ¿sí? Y cuando lo empiecen a ver así, de repente su mente se transforma de lo negativo a lo positivo y empiezan a ver todo el potencial que hay dentro del caos. Por eso los invito a hacer eso en su casa, ¿sí? Con sus hijos, con su familia, para después poderlo hacer con el reflejo en el exterior, que es mucho más complicado. No sé si se cerró la idea, pero... Por efectos de tiempo y porque hay muchas preguntas, vamos a sintetizar las próximas dos preguntas que nos convocan. La pregunta es, ¿qué procesos de cambio deberíamos tener en forma individual para estar en sintonía con las transformaciones? Y Matías ya lo señaló de alguna forma y lo voy a, obviamente, a apoyar. El primer proceso importantísimo es la utilización de nuestras propias palabras. ¿Por qué? Porque el pensamiento se transforma en verbo y en palabra. La palabra se transforma en nuestras personalidades. Las personalidades se transforman en nuestro carácter. El carácter se transforma en nuestra realidad y la realidad se transforma en nuestro destino. Por lo tanto, es muy importante ocupar palabras adecuadas para los próximos tiempos. Algunas son estas: interdependencia, integración, equilibrio, colaboración, tolerancia, diversidad, inclusividad, sustentabilidad, permanencia, organicidad, solidaridad, síntesis, unidad, biunidad. Son palabras que van a contribuir, evidentemente, a construir lo que estamos poco a poco construyendo. Utilizar bien la palabra, porque lo que uno habla, en eso se va a transformar en nuestra propia realidad. Lo segundo aspecto individual tiene que ver un poquito con la primera diapositiva que veíamos. Y también con una clave de la sabiduría. Yo les dije, nosotros somos el universo. Cada uno es un reflejo del mismo universo. Todos los estados macroevolutivos del universo están en nosotros. Los átomos que nos componen se formaron hace 13.000 millones de años. No hay una formación, una creación de átomos hoy día. Por eso es bueno recordar una clave de la sabiduría, porque hay muchas máximas filosóficas, principios universales, pero hay algunas claves de la sabiduría para los tiempos que nos vienen, y esa tiene que ver con unas palabras del dios Tot, que dijo: los hombres son dioses mortales y los dioses son hombres inmortales. Por lo tanto, importante para este cambio individual asumir nuestra propia divinidad. Y como lo decía, cada uno podrá aplicar eso. Los hombres son dioses mortales y los dioses son hombres inmortales. Por esto me voy, si hubiésemos estado en el 1600, me voy con Giordano Bruno a la hoguera. Pero, bueno. Y la otra pregunta, creo que es muy relevante y quizá fundamental. Porque la última pregunta que nos convoca es: ¿cómo podemos ir realizando el proceso de despertar del ser humano? Eso tiene que ver con una dimensión social. ¿Cómo podemos contribuir a que, más personas vayan despertando,
más personas vayan teniendo sabiduría para enfocar sus vidas y construir la realidad. Entonces, desde mi punto de vista tiene que ver con la filosofía y con lo que he llamado el mecanismo evolutivo, o también llamado la perfección de la sabiduría, que está reflejada en este esquema. Esquema que está extraído de la filosofía de Nagarjuna y de Buda. Y que desde mi punto de vista hay muchísimas filosofías, pero la filosofía budista es muy grande. ¿Y qué enseña? Porque si uno, siempre recuerdo, cómo cambiamos socialmente, cómo ayudamos a la gente. Bueno, primero, poniéndole un poco de filosofía a las escuelas, pues. Y no cambiar la filosofía por más economía, pues. ¿Y qué filosofía? ¿La aristotélica? No. Hay que estudiar al gran Aristóteles, obviamente. Pero desde mi punto de vista se puede avanzar mucho simplemente con este esquema, que enseña lo siguiente. Para mirar la realidad, y la realidad es todo cuanto existe, hay que mirarla a partir de dos verdades. La verdad superficial, caracterizada por el principio dualista. El ser es y el no ser no es. El hombre es y la mujer está al otro lado. Esa es la primera verdad para observar la realidad. Es la verdad de los conceptos. Pero los conceptos son un velo de la realidad más profunda. Por lo tanto, para mirar la realidad hay que verla primero con la verdad de los conceptos. Donde aquí hay un hombre, aquí hay una mujer, aquí está la derecha, aquí está la izquierda. Y la otra verdad es la verdad de sentido superior, o llamada propiamente tal sabiduría. Para acceder a ella se tiene que, ya no es el principio de dualidad el que importa, sino que uno puede acceder a ella a través del principio de biunidad de las cosas. Porque en realidad aquí hay un hombre, pero también tiene algo de mujer, pues. Y aquí hay una mujer, pero también tiene algo de hombre. Los polos se topan. Pero la cualidad de esta verdad de sentido superior es que no se puede definir. Entonces no se ocupan los conceptos. Entonces, en realidad, bajo este esquema, siempre desde el minuto que nosotros estamos hablando con las palabras, nosotros vivimos en la verdad superficial de las cosas. Todo lo que uno habla en realidad es un velo de una realidad mucho más profunda que es indefinible. No se pueden definir las cosas en absoluto. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante los últimos 2000 años y más? El hombre se ha fundamentado solamente en la verdad velada de las cosas, en la verdad de la palabra, en la verdad del verbo, fundamentada en la oposición. La dualidad justifica la guerra y así se ha formado. Pues bien, el Buda veía la realidad siempre desde la verdad de sentido superior y el prajna. Entonces, para mirar la realidad hay que mirarla a partir de estas dos verdades. Una verdad de los conceptos y la verdad de sentido superior, donde uno mejor guarda silencio porque no se pueden definir las cosas en absoluto. Ninguna cosa se puede definir en absoluto porque todas las cosas son y no son al mismo tiempo. Usted es mujer y no es mujer, pues. Eso es un vaso y no es un vaso.
deconstruyendo la palabra, se puede acceder a esta verdad de sentido superior y comenzar a expandir el espíritu humano. Pero si nosotros definimos las cosas, nos vamos alejando de las cosas. Y nos vamos alejando del campo de desarrollo espiritual. La palabra es un velo de la realidad, pero la realidad más profunda es indefinible. ¿Cuál es el gran problema que ha ocurrido? Es que el ignorante, bajo este esquema, solamente ve la realidad desde el punto de vista de la verdad velada y de las palabras. Y no alcanza a darse cuenta que en realidad la verdad más profunda es indefinible. El ignorante solamente ve la realidad a partir de la verdad velada y de los conceptos. Para este esquema de la perfección de la sabiduría, ese es el ignorante. El que no se puede dar cuenta que en realidad las cosas no son definibles en lo más profundo. Y que las cosas en ese sentido están en un constante proceso de transformación. ¿Por qué? Porque contienen la energía creativa del origen del universo. El vacío, ese vacío físico, está en todas las cosas y nos sostiene. Y no es definible. Por lo tanto, el ignorante es aquella persona que ve la realidad solamente desde el punto de vista de la dualidad y de los conceptos. Pero la perversión del ignorante es tremenda, porque la perfección del ignorante es elevar a la categoría de lo absoluto e indefinible conceptos relativos. Entonces aparecen sistemas filosóficos que están sosteniendo la cultura, diciendo, bueno, el ser es y el no ser no es. Pero como el no ser no es, el ser es el absoluto. Define el absoluto con el nombre de ser. Eso es perversión del ignorante. Entonces, están los buenos y están los malos. Pero lo malo es la negación del bien. Luego, el absoluto es el bien. Dios es bueno. Y Dios es el ser, dicen. Perversión del ignorante. El absoluto no se puede definir, o lo define con todas las palabras que existen en el universo, o mejor, silencio, como decía el Buda. La última respuesta a toda pregunta, el silencio. Y se respeta la mística de la divinidad. Pero ahora todos definen a Dios, pues. Y como, según la creación, el hombre fue creado primero y la mujer no tengo idea de dónde salió, de una costilla, la de aquí que allá, Dios es hombre, pues, es padre. Perversión del ignorante bajo esta explicación de la perfección de la sabiduría. Se eleva a la categoría de absoluto conceptos relativos, porque la mujer depende del hombre, el hombre depende de la mujer. Para definir que una cosa es buena se necesita saber qué es lo malo. Para definir el ser se necesita saber qué es el no ser. Por lo tanto, desde mi punto de vista es tremendamente importante enseñar filosofía, o al menos un aspecto, un modelo evolutivo que puede ayudar a muchísimas personas a pensar mejor, a conectarse con el desarrollo espiritual del ser, porque al no poder definir lo absoluto, comienza la expansión del espíritu humano en silencio meditativo, que es fuente de energía espiritual. Por lo tanto, cuando uno ve la crisis educativa
y que para arreglarla se está repartiendo, no sé qué se está repartiendo, pero sí sacan filosofía. La filosofía del amor a la sabiduría y se acabó el punto. El que le quiere poner un apellido, no, es que la filosofía existencialista, es que la filosofía nihilista, es que, bueno, póngale el apellido, pero la filosofía es una cosa simplemente. Amar la sabiduría. Si queremos evolucionar y si estamos en este proceso de salto evolutivo hacia un peldaño un poco más elevado que es la simple conciencia de las cosas, se requiere al menos un poco de filosofía, poco y bueno, y no mucho, y no tan bueno. Por lo tanto, es importante decir estas cosas para ir construyendo en esta dimensión social. Está la dimensión global, la individual y también la dimensión social. Ayudar significa darnos cuenta que uno no puede definir en absoluto a las personas. Ninguna cosa puede ser definida en absoluto. No hay nada que pueda ser definido en absoluto. Y eso permite el desarrollo del doble cuerpo del Buda en silencio. Muchas gracias. Preguntas porque son las 2. ¿Cómo? Son las 2 de la tarde. Vamos a hacer unas preguntas. ¿O quieres agregar algo corto? ¿Agrego rápido? Ya. Ya, vale. Agrego rápido. Bueno. No sé si alguno se acordará acá, pero antes de nacer, a muchos nos suelen decir, bienvenidos a la vida, creedlo todo, mas no creáis nada. ¿Sí? Y eso está muy bueno, porque tiene que ver con lo que decían. Y es algo que bueno, es fundamental para poder amplificar lo que es la colaboración con la expansión de la conciencia a partir de este nuevo tiempo. Porque no hay una absoluta verdad, no hay absolutamente nadie que tenga la razón. Por ejemplo, todas las respuestas que yo he dado y estoy dando es de mi perspectiva, de mi viaje a través del universo. Nada más. Pero es un 0,01% de la perspectiva de la que ustedes pueden seguir colaborando con complementar. Entonces, es muy importante siempre dejar la duda o la información incompleta para que todos puedan seguir completando esa información. Por eso, cuando uno va a colaborar con la transformación de la conciencia en otros, es mucho mejor como hacían en la antigüedad. Había un templo que llamaban el Mat Kai en África, que era un templo para las preguntas, ¿sí? En que el profesor y el alumno hacía preguntas y todo lo que se basaba en el aprendizaje era en realizar preguntas cada vez más profundas sobre una realidad. Nunca se respondían respuestas, sino que en realidad la respuesta estaba dentro de la siguiente pregunta, ¿sí? Siempre se realizaba así para poder llegar al verdadero conocimiento. Entonces, hoy en día tenemos que decir, yo creo esto, ¿tú qué crees? ¿No? ¿O cuál es tu aporte a esta respuesta? Porque de esa manera podemos seguir integrando cada vez más. Claramente la filosofía es fundamental y sobre todo desde que somos niños, no cuando llegamos a la universidad, ¿sí? Que es enciclopedista y de repente nos terminan enseñando Lacan y toda esa gente que no sé quiénes son. Yo los he estudiado y me lo traté de olvidar todo por las dudas. Porque de repente te enseñan filosofía en base de lo que otro pensó, ¿no? Y de repente es como un poco raro. Pero bueno, es un cambio que para mí, desde mi perspectiva, tiene que empezar desde los 3 años. En realidad, la filosofía es lo fundamental, porque podemos empezar a enseñarnos a nosotros mismos a manejar las emociones, a manejar nuestro intelecto, a nuestra creatividad, a transformar nuestra realidad. Pero eso es todo un trabajo que, bueno, se los encargo si hay alguien que trabaja en parvulario por acá. Bueno,
a ti a trabajar en eso, a darle menos respuestas y más preguntas, y que puedan crear a partir de eso. Eso es algo que vamos a tener que trabajar todos con nosotros mismos hacia futuro. Pero hay algo interesante también, que esas respuestas están siempre dentro de nosotros, no acá, sino dentro de nosotros. Esas respuestas están, como se habló desde el principio, en la vibración esencial atómica de la creación y por lo tanto en la frecuencia que generó el ADN, que genera la célula, que genera, y así sucesivamente hasta crearnos a nosotros. Con lo cual, el potencial neutral de la verdadera información en el universo está dentro de cada uno de sus átomos. Y para despertarlo necesitan activar su vibración, para que esa información empiece a resonar. Pero como esa frecuencia, esa vibración está encapsulada en patrones geométricos dentro de su ADN, tienen que despertar su ADN. Pero para despertar su ADN, tienen que cambiar lo que alimenta el ADN, que es la sangre. Pero para cambiar la sangre, tengo que cambiar mi alimentación. Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar y colaborar internamente y externamente con alguien o con nosotros mismos en este cambio de conciencia? Y es a través de 3 herramientas que suelo repetirlas siempre. El potencial que tenemos dentro está en nuestra sangre. Por lo tanto, si queremos ser seres más claros, no voy a decir lumínicos, sino seres más claros, con más eje y claridad, necesitamos más luz del sol, que es el que nos entrega la información. Y para poder tener esa información, necesito alimentarme de luz. Así esa luz se transforma en mi sangre, esa sangre pasa la información al ADN, el ADN despierta y despierta todo el potencial que tenemos dentro y las respuestas que tenemos en nuestro interior. Cambiar nuestra alimentación es fundamental, entonces, empezar a alimentarnos de más luz. Se traduce en semillas, frutas, verduras, todo lo que haga fotosíntesis directamente. Segunda, la respiración, ¿sí? La respiración es fundamental porque estoy oxigenando de la información de la red magnética planetaria mi sangre, ¿sí? Cada vez que respiro profundamente por la nariz, no por la boca, lo que estoy haciendo es generar un impulso a mi glándula pineal que está justo ahí atrás para que despierte y observe, ¿sí? Entonces la oxigeno mi sangre y siempre por la nariz, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, inhalo. ¿Sí? Todo el tiempo por la nariz para despertar la glándula pineal que observe una nueva realidad. La segunda. Y la tercera, que puede ser la primera, es elevar la frecuencia de esos átomos a un nivel superior de conciencia. Y la única forma de hacer eso es riéndose mucho, ¿sí? Cuando uno se ríe, en este planeta, en otros no se ríen, pero en este planeta, ¿sí?, tenemos la herramienta de la risa para poder elevar nuestra frecuencia. Y cuanto más nos reímos, o tratamos de sonreír en una situación trágica, como, ¿no? Uno está en un velorio y se pone a reír, pero no, antes se hacía. Entonces, ¿qué hace eso? Eleva la frecuencia. Entonces son 3 herramientas muy sencillas. La primera puede que sea un poco más costosa, transformar la alimentación, pero las otras son muy fáciles, ¿sí? Son muy fáciles de empezar a implementar cada uno de ustedes y enseñárselas a otros. Cuando le preguntan, ¿y cómo entiendo yo todo esto? Bueno, mira, cómete una ensalada, ¿sí? Cómete una ensalada, respira profundo y cuéntate un chiste, ¿sí? Y ya está. Así que, gracias. Bueno, a propósito de ensalada, vamos a tener que almorzar también. Y hay que reírse. Le voy a pedir una sola pregunta, porque la verdad es que tenemos que terminar. Lamentablemente estamos en la Tierra y en la Tierra existe el tiempo. Lo siento. Una pregunta y un mensaje cada uno a todos y todos que están acá, y muchas gracias por venir. ¿Por qué el ser humano eligió evolucionar a través del dolor o el sufrimiento? Y si es posible también evolucionar sin dolor y sufrimiento, y un mensaje para todos. ¿Los dos sí? Bueno, ¿por qué el dolor y el sufrimiento?
El dolor y el sufrimiento es en realidad una elección que, desde lo que yo recuerdo, fue una elección de un grupo de seres que vivían el éxtasis, ¿sí? Vivían el éxtasis de tal forma que eran seres plenos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el universo, cuando uno ya experimenta demasiado una polaridad, lo que se propone es experimentar su contrario. ¿Para qué? Para poder encontrar la plenitud del éxtasis en los espejos, ¿sí? Entonces, los seres más felices del universo decidieron crear el sufrimiento para poder entender la felicidad dentro del opuesto del éxtasis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Lo que sucede es que el sufrimiento es una energía tan densa, solo se puede vivir en mundos densos, y los mundos densos tienen una geometría tan fragmentada que parece un laberinto. Entonces, cada vez que vemos un fragmento de esa realidad, nos confunde y terminamos yendo a otra, y terminamos sufriendo una vida tras otra, sin ningún sentido, porque no logramos entender que estamos viviendo esa experiencia por una elección propia para encontrar el éxtasis, ¿sí? Entonces, en definitiva, fue una elección de muchas personas para poder encontrar así la trascendencia y poder volver a la totalidad. Pero es una elección que se puede cambiar en cualquier momento. La única forma en que se puede cambiar eso es cuando respiro profundo, me doy cuenta de que yo lo elegí y cambio mi acción y mi pensamiento en relación a esa situación. Es simplemente una elección. En el universo nadie está castigado a vivir nada eternamente. Solo se nos dice, si tú elegiste esta geometría, experimenta esta geometría, no la traigas por la mitad, ¿sí? Entonces la puedes experimentar disfrutándola o no. Pero si la disfrutas, es más rápido. Entre comillas, más rápido. Es mejor, digamos, ¿no? Entonces, es una experiencia más el sufrimiento. No es algo que se ve como algo negativo en el universo, sino una propia elección de cada uno de ustedes. Entonces, ustedes tienen la capacidad de volver a elegir, si así lo desean, salir del sufrimiento. Perfecto. Entonces, no suframos más, mejor. Después se van a aburrir a lo mejor si no sufren, porque hay gente que le encanta sufrir. Cierto. Quizá va a ser lo único donde no vamos a estar muy de acuerdo, Matías, porque una vez estaba bajando un bus en en Perú, piso y me quebré el tobillo. No quería, no fue una elección. ¿El derecho o el izquierdo? Derecho. Y tuve que subir Machu Picchu con el tobillo quebrado. Y lo hice. Y subí hasta el Machu Picchu con el tobillo quebrado, pero no fue una elección. Quizá era para mostrar el masoquismo. ¿O fue el izquierdo? Ya ni me... Creo que fue. Bueno. El problema del mal y del sufrimiento para mí tiene dimensiones un poco más profundas que la elección de la persona humana. Y tiene que ver con el origen del mismo universo. Cuenta la historia cósmica que en el origen hay muchas esferas semicírculos conviviendo en armonía y en festividad en esta energía precosmogónica o precosmológica. Pues bien, una de esas esferas se asocia con lo que uno llama aquí en la tierra Dios, o Diaus, o Dieus en sánscrito antiguo, donde está la mente y la inteligencia en biunidad, el hombre y la mujer unidos en un huevo. Pero en esa multiplicidad de esferas que hay en el origen del universo, también se distingue una región que la física la asocia con la escala de Planck, la materia en estado puro, la densidad en estado puro, poblada según algunos mitos antiquísimos por el principio de la oscuridad, el principio del mal, las formas demoníacas, los arcontes,
y otras tantas figuras que según esto se acercaron en un momento dado al huevo de la luz, lo rompen y comienza el sufrimiento, no por voluntad propia, sino por la acción de un enemigo de la esfera luminosa que rompe, genera el universo y separa al hombre y a la mujer, y que de alguna forma condicionaron y trajeron desde aquel inicio el drama cósmico hasta nuestros días. El sufrimiento, desde mi punto de vista, tiene que ver con esa región densa de materia y con una acción que no dependió de una voluntad humana, sino que mucho más superior, y que nos lanzó a deambular en el sufrimiento hasta que volvemos a estar unidos entre el hombre y la mujer. Cuando el hombre está unido con la mujer, se acaba el sufrimiento, se vuelve a la plenitud y a la totalidad divina, que fue rompida, rota, que fue rota por un agente externo. Uno comete muchos errores.